Hoy vamos a meternos de lleno en una obra que es, te diría, clave en la historieta argentina, Rompecabezas. Pero ojo, no es solo un rejunte de historias, ¿eh? Es la puerta de entrada a un universo tremendo, creado por dos capos, Pablo de Santis en los guiones y Max Cachimba en los dibujos. Así que bueno, prepárense porque nos vamos a meter en un mundo de tinta, de mucho misterio y con una belleza muy, muy particular. A ver, mirás esta imagen y lo primero que pensás es Cine Negro, ¿no? Una ciudad donde no para de llover, un detective medio solitario. Pero pará, hay algo más. Se siente algo raro en el aire, ¿viste? Bueno, de eso van los mundos que nos proponen De Santis y Cachimba. Son universos completamente absurdos, muy poéticos y con una melancolía que te pega. Acá lo de todos los días se empieza a retorcer hasta que de repente se vuelve algo fantástico. Che, para entender Rompecabezas a fondo, primero tenemos que entender quiénes están detrás, porque no es una colaboración así nomás, no, es una de esas juntas creativas que, posta, marcaron una época. Y en este caso, hablamos de la historieta argentina de los gloriosos años 80. Y acá, mira, acá está la posta. Esta frase de la contratapa te la cantas justa. Ellos crearon un lenguaje propio, un estilo para contar y para dibujar que no se parece a nada que hayas visto. Es absurdo, sí, pero con una lógica interna que funciona perfecto. Es poético, pero es una poesía de lo bizarro, de lo que está medio roto. Y lo más importante, es inconfundible. Vos ves un cuadrito, uno solo, y al toque sabes que son ellos. No hay forma de pifiarle. Entonces, ¿cómo funciona este dúo dinámico? A ver, por un lado lo tenemos a Pablo de Santis, que es un narrador de la hostia. Sus guiones tienen una calma medio rara, son re fantásticos, pero siempre anclados en una melancolía que te llega, muy humana. Y por el otro está Max Cachimba, que en esa época firmaba como J.P. González. Cachimba es una explosión, chabón. Una imaginación totalmente desatada con una técnica que te vuela la cabeza. Lo increíble es ver cómo estos dos estilos, que parecen no tener nada que ver, se potencian. La serenidad de De Santis le da un cable a tierra a la locura visual de Cachimba, ¿entendés? Le da un ancla emocional, y eso hace que sea algo profundo, no solo un capricho estético. Para entender de dónde sale todo esto, es fundamental hablar de la revista Fierro. A ver, pensemos en la Argentina de los 80, ¿sí? Plena vuelta a la democracia, una explosión cultural por todos lados. Bueno, Fierro era el lugar, el epicentro de la historieta para adultos. Era el espacio donde se publicaba lo más jugado, lo más personal. No es casualidad que estas historias hayan nacido ahí, para nada. Era el caldo de cultivo ideal para experimentar sin miedo. Bueno, ahora que ya tenemos el panorama más claro, ¿qué les parece si hacemos un recorrido por los distintos barrios de este rompecabezas? Porque si algo define esta obra es que es muy variada, ¿eh? Saltamos de la ciencia ficción al policial negro y de ahí a lo fantástico y al absurdo total, sin escalas, así que agárrense fuerte. Primera parada, mira el espacio. Ataúdes sobre mi cabeza es ciencia ficción, pero de la existencial. Y el detalle acá es todo. No hay batallas con láseres ni nada de eso. No. Acá es la soledad de un tipo en su nave, rodeado de recuerdos y de un silencio cósmico que te aplasta. Es un futuro que se siente viejo, como gastado y profundamente melancólico. Y ahora cambio de 180 grados. De la inmensidad del espacio nos metemos en una oficina que está hasta las manos de cosas, oficina de objetos perdidos. Es policial negro, pero deformado. El protagonista no anda buscando chorros, busca objetos y los recuerdos que esos objetos tienen adentro. El dibujo de Cachimba acá es genial, te hace sentir el peso de todas esas memorias apiladas. Un quilombo que de alguna manera tiene su propio orden. Y justo cuando decís, listo, ya le agarré la mano al tono, ¡pum!, te aparece el revólver temporal. Y acá se va todo al carajo, en el buen sentido. Se vuelve surrealista y con mucha acción. La idea es brillante, pensalo. Un arma que no dispara balas, dispara tiempo. Convierte las cosas en antigüedades y a la gente en fósiles. Es un concepto zarpado que te muestra cómo este dúo agarra una idea y la exprime hasta la última gota, tanto en la historia como en lo visual. Y para ir cerrando el tour, nos vamos para abajo, a la ciudad subterránea. Mira, esta historia es quizás la que mejor resume el alma del libro. Es una mezcla de fantasía, con esa decadencia urbana y mucho misterio. Un mundo que está abajo del nuestro, con sus propias reglas y con habitantes rarísimos. Esa arquitectura imposible, ese aire pesado que se respira, es la postal perfecta de los mundos ocultos que nos invitan a espiar. Bueno, ahora vamos a analizar un poco cómo se construye este universo desde lo visual, porque si las historias de De Santis son el esqueleto, la tinta de Cachimba es todo lo demás. La carne, la piel, el alma de Rompecabezas. Van de la mano, son inseparables. Acá se ve perfecto la versatilidad increíble que tiene Cachimba.
Por un lado, tenés el caos casi barroco de la oficina de objetos perdidos. ¿Ves? Una viñeta que te puedes quedar media hora mirando para encontrar todos los detalles. Y por otro, un primer plano súper íntimo y lleno de tensión de ataúdes sobre mi cabeza. El tipo puede ser abrumador y detallista, pero también puede ser sutil y re emotivo. Domina los escenarios gigantes y los gestos más chiquitos. Un genio. A ver, vamos a desmenuzar un poquito más su estilo. Lo principal, lo que salta a la vista, es el uso del blanco y negro. Olvídate de los grises. Acá es un contraste al palo que le da una fuerza tremenda. Sus personajes son grotescos, sí, medio deformes, pero con una expresividad increíble. Las ciudades, los edificios, parecen salidos de un sueño o de una pesadilla, depende cómo lo mires. Todo esto genera una atmósfera que casi la podés cortar con un cuchillo, ¿viste? Una densidad que te envuelve. Y a pesar de que parece un caos, la composición es de un maestro. Siempre te lleva la mirada justo a donde él quiere. Pero ojo, este estilo visual no es porque sí, no es un capricho. Está 100% al servicio de los temas que toca DeSantis. La soledad se nota en los espacios vacíos. La fragilidad de la memoria, bueno, la ves en esas oficinas abarrotadas de objetos olvidados. La búsqueda de la identidad, en personajes con máscaras o con caras raras. Y lo absurdo de la existencia, eso, amigo, está en cada rincón de cada viñeta. Y bueno, vamos llegando al final. Después de todo este viaje, la pregunta es bastante clara, ¿no? ¿Por qué Rompecabezas sigue siendo tan importante hoy en día? O sea, ¿cuál es su legado? El gran Juan Sasturain, en el prólogo del libro, la clava en el ángulo. Juntos pero no revueltos. Es una frase genial porque te describe una colaboración donde cada uno mantiene su propia identidad, pero cuando se juntan, crean algo totalmente nuevo. Rompecabezas es una obra extraordinaria justamente porque es inclasificable. No la puedes meter en una sola caja. ¿Es ciencia ficción? Sí. ¿Policial? También. ¿Fantasía? ¿Humor? Es todo eso junto y mucho más. Con eso, al final del día, Rompecabezas no es solamente un buen cómic. Es una obra fundamental para entender la historieta argentina moderna. Es la síntesis perfecta de la audacia y la creatividad de los 80, que fue una verdadera edad de oro para nosotros. Es una de esas obras a las que siempre podés volver, y, te aseguro, siempre vas a encontrar algo nuevo. Al final, Rompecabezas nos muestra mundos de locos, sí, pero también nos habla de nosotros mismos, de nuestros recuerdos, de esas piezas que por ahí no encajan del todo en nuestra propia vida. Quizás la pregunta que queda flotando en el aire es esa, ¿no? ¿Qué historias extrañas, poéticas y absurdas se esconden en las piezas de nuestro propio rompecabezas? Una pregunta que la verdad vale la pena hacerse. Gracias por acompañarme en este recorrido.